Buenas noches. Seguimos con nuestro estudio de la materia titulada Sistema Penal Acusatorio. Recordemos que nos basamos en nuestro manual institucional y que esta es la segunda semana. Pues bien, nos quedamos en el tema marcado como 3, que nos habla acerca de los sujetos que intervienen precisamente dentro de este sistema penal acusatorio, o bien dentro de lo que es el proceso penal ya como tal. Eh, bueno, pues tenemos primeramente a este sujeto, a esta figura jurídica denominada Ministerio Público. Muchos pensamos que el Ministerio Público pues solamente es aquel órgano del Estado que se encarga de perseguir delitos y ejercitar la acción penal. No, no es así. Debemos de tener algo mejor definido y permítame compartir esta definición. Ministerio Público es la institución pública única, indivisible y autónoma que tiene como funciones en el ámbito penal la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal y obtener en su momento las penas correspondientes, así como la defensa de los intereses generales de la sociedad. También es llamado fiscal o representante social. El Ministerio Público tiene muchas características muy importantes y efectivamente se entiende que es autónomo. Recordemos que el Ministerio Público emana del Poder Ejecutivo y eso es algo muy importante, es una característica muy importante que le da cierto carácter a esta figura o esta institución en nuestro país. El Ministerio Público también recordemos que va a ser autoridad y parte en lo que es este sistema penal acusatorio. Son características muy importantes que siempre debemos de tomar en consideración. Hace tiempo se manejaba, ahorita pues ya se le denomina fiscalía, antes era la procuraduría, antes teníamos algunos conceptos pues diferentes a los que ahorita tenemos dentro de nuestro sistema penal acusatorio, averiguación previa, ahorita ya es carpeta de investigación, etcétera. Pero bueno, son conceptos que de alguna manera vienen de la mano ya, vaya, vienen dentro del paquete, por decirlo de una manera, de nuestro sistema penal acusatorio. Y es importante tener esos conceptos claros, definirlos y precisarlos como ahorita abordaremos algunos. Pues bien, dentro de estos sujetos procesales, tenemos uno también muy importante, que es la víctima. Pero aquí hay que hacer una distinción. Hay una manera de clasificar a estos sujetos que intervienen dentro de lo que es este sistema penal acusatorio y que se da mucho en nuestro derecho procesal penal. Es esta clasificación de sujeto activo y sujeto pasivo. Bien, hablemos primero del sujeto pasivo. En el sujeto pasivo entendemos a la víctima, está contemplada, pero también hay otra figura, hay otro personaje o hay otro sujeto que es el ofendido y que se va a considerar como un sujeto pasivo. No son lo mismo. Voy a dar la definición. Víctima es la persona física o moral que resiente el detrimento jurídico en aquellos aspectos tutelados en el derecho penal de manera directa. Y el ofendido es la persona física o moral que es titular del bien afectado o resiente un daño indirecto. Un ejemplo rápido. Aquel activo, aquel llamémosle delincuente que entra a un Oxxo, saca su arma, va con el empleado del Oxxo, el cajero, le apunta, le da un golpe y le quita el dinero. Abre la caja y le quita el dinero y sale corriendo este delincuente. Bien, la víctima en este caso, el sujeto pasivo, va a ser este joven, el cajero, que pues fue golpeado y aparte, pues bueno, fue violentado, golpeado y aparte le quitan el dinero. Y el ofendido en este caso sería la cadena comercial Oxxo, ¿sí? Esta cadena comercial pues de una manera indirecta no resintió como tal el efecto o el daño a la mejor material, en este caso como lo fue la víctima. Y aquí podemos apreciar esa diferencia. Por eso es importante tener claro estos conceptos que, bueno,
de manera general sí se manejan dentro del derecho procesal penal, pero son más claros, como más específicos o efectivamente más claros dentro del sistema penal acusatorio, y es importante que los tengamos presentes. Por lo que hace al sujeto activo, el sujeto activo también no nada más le podemos o es válido decirle el imputado. No, no, no. Tiene diversos nombres que va a depender de la etapa en la que se encuentre este sujeto activo. Me refiero a la etapa procesal, obviamente. Por ejemplo, cuando se inicia una carpeta de investigación, cuando alguien llega con la noticia criminal, ¿no? Al Ministerio Público, señor Ministerio Público, esta persona me robó, me acaba de robar y se echó a correr y vive en tal lugar. Bueno, aquí se le va a llamar indiciado, ¿sí? Aquí no hay una imputación y se le denomina indiciado. Pero si esta persona fue detenida en el momento de cometerlo, lo llevan al Ministerio Público, aparte de ser indiciado, también es detenido, ¿sí? En ese momento. Entonces, pues tiene esos dos, o se le puede decir de esas dos maneras. Más adelante, en el momento en que el Ministerio Público haga la presentación ante el juez de control para realizar una imputación directa sobre el delincuente, sobre esta persona, en ese momento se le va a llamar imputado, ¿sí? Una vez que la imputación tenga esos efectos, el juez de control, bueno, pues tiene un término para emitir un auto, el famoso auto constitucional. Entonces, va a resolver y va a determinar si en ese momento emite o en las siguientes horas emite un auto de vinculación a proceso. En el momento en que lo emita, el imputado va a ser ya procesado, precisamente porque ya tiene encima o ya le dictaron un auto de vinculación a proceso. Posteriormente, una vez agotada la etapa de investigación complementaria, que en el momento en que se dicta el auto de vinculación, el juez otorga para que el Ministerio Público siga reuniendo datos, o bien la defensa pueda aportar también datos de prueba. Una vez terminado, el Ministerio Público presenta su acusación y en ese momento será acusado esta persona que en algún momento pues o bien fue detenido, fue imputado, fue procesado o acusado. Bueno, que el término procesado después del auto de vinculación sigue estando vigente, pero es más específico que se le diga acusado y después, dentro de lo que ya es el juicio, ajá, el juicio oral como tal, también se le denomina enjuiciado, ¿sí? Procesado también, ¿sí? Para después, cuando se emita el fallo correspondiente, se le denomina sentenciado. Es muy importante que tengamos estos conceptos y que los sepamos diferenciar y saber en qué momento aplicar y vaya a tener ese lenguaje jurídico. Bueno, sobre todo en esta materia, que como ya les he dicho, en nuestro sistema penal acusatorio es como más claro, como más detallista en ese sentido, o se hace más énfasis en estos términos jurídicos. Ujú. Bueno, pues más adelante, dentro de nuestro manual, pues tenemos el capítulo 4 que ya nos va a comenzar a hablar acerca de lo que es el inicio de lo que es esa etapa inicial que va a arrancar precisamente de la investigación, como tales en el derecho procesal penal. Se inicia con la noticia criminal, con el momento en el que se le pone al tanto a la gente del Ministerio Público que se ha cometido un delito o se le lleva en ese momento al indiciado y queda detenido. Entonces, es muy importante tener en cuenta este inicio y en qué momento va a comenzar, ¿sí? En qué momento se va a aplicar ese sistema y arranca ese sistema penal acusatorio. Y es, como les digo, en la etapa inicial, partiendo, arrancando de la investigación. Les comento también que es importante
denominar, antes se le decía averiguación previa, ahora es carpeta de investigación, pero también se da mucho el decir el caso, ¿no? Yo soy de la idea que no se debe de generalizar con esa palabra. Yo considero que debe de optarse siempre por hablar de lo que es una carpeta de investigación. Posteriormente, cuando ya se somete a un juzgado y el juez en ese momento ya radica y da y comienza con la imputación, o bien, perdón, ratifica la detención si es que se lleva con detenido y se hace la imputación, en ese momento se crea una carpeta de control, y ahí ya cambia, es carpeta de control, ya no es una carpeta de investigación. Y también se le denomina más adelante causa penal. ¿Sí? El término causa penal también se manejaba en el sistema escrito o en el tradicional, como muchos le llaman, y esa es la terminología correcta. Eso del caso, yo considero que eso ya quedó completamente rebasado, aparte de que es muy general. Y por último, hablemos de esa etapa de control de garantías, que nuestro manual lo maneja mucho como aquella que es a donde el juez de control tiene el conocimiento, ¿sí?, de la carpeta de investigación y determina el control de las garantías, de los derechos humanos que se hayan vigilado, que se hayan verificado y que se hayan cumplido por el agente del Ministerio Público, es decir, que no se hayan violentado derechos, etcétera. Puede ser que el detenido, en este caso el indiciado, pues sea una persona que no hable el español, que sea una persona que viene pues de alguna comunidad indígena, por ejemplo. Entonces, si no tiene traductor, pues obviamente le están violando un derecho humano, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que el juez de control va a ver y de ahí esa denominación, juez de control, porque va a verificar o va a determinar que efectivamente no se violentaron garantías. A esta parte muchas veces se le dice que va a vigilar que se dé el debido proceso. El debido proceso se da en todo momento, ¿eh? El debido proceso desde la averiguación hasta la sentencia. Entonces, aquí el juez de control tiene esa, sí bien esa característica y es muy marcada efectivamente esa función, pero también más adelante el juez oral, también va a hacer valer eso, va a verificar y va a manejar siempre lo que es el debido proceso. El debido proceso debamos de entender lo que es aquel que va a cumplir con todos los lineamientos procesales, con todo lo que está establecido en nuestra legislación y sobre todo velando por esas garantías, tanto procesales como los derechos humanos, y no nada más de nuestra Constitución, ni del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni del Código Penal, sino también lo va a hacer a través de estos, ¿cómo se llama? De estos tratados internacionales que el juez, tanto de control como el juez, oral, tienen que analizar. Serán muy tratados internacionales, pero tienen que sujetarse también a ellos. Y todo esto es importante. Entonces, ese control de garantías, si bien el juez de control sí lo va a tomar en cuenta y va a ser una de sus principales funciones, pero a lo largo de todo este sistema penal acusatorio, siempre, siempre se va a observar. Pero bueno, esos son algunos complementos interesantes, algunos tópicos por ahí salieron y bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias, saludos, bye.